Bienvenido a un ejemplo de un problema de aplicación que implica regresión cuadrática usando el TI-84. La siguiente tabla muestra la altura h 15 metros de un objeto que se lanza fuera de la parte superior de un edificio después de 3 segundos. Usar su calculadora para realizar regresión cuadrática utilizando los datos. El primer paso es introducir los datos en la TI-4. Entrará en los tiempos en L1 y las alturas en L2. Para hacer esto desde la pantalla de inicio presionamos el estado Enter, y para ahorrar tiempo ya he ingresado los tiempos en L1 y las alturas en L2. Antes de realizar la regresión, aunque vamos a crear una gráfica de dispersión, para hacer esto presionamos segundos, y iguales y activamos la gráfica aún pulsando Enter con el cursor parpadeando. Al presionar Enter todo lo demás se ve bien. Tenemos la gráfica de dispersión como la lista de tipo X es L1 y esto es L2. Cada punto será un cuadrado pequeño, así que si presionamos la nota gráfica de cómo no vemos la gráfica de dispersión porque necesitamos ajustar la ventana, y podemos hacer esto de un par de maneras. Podemos hacerlo manualmente o podemos intente ajustar el zoom. Primero intentemos ajustar el zoom presionando el zoom, y luego la opción 9 y ahora tenemos una buena gráfica de dispersión para los datos. Y ahora vamos a realizar la regresión cuadrática, y almacenar la ecuación de regresión en Y1. Para hacer esto presionamos Start flecha derecha quiere calcular. Opción 5 para la regresión del cuadrante X. Lista es L1, y la lista es L2 flecha hacia abajo a la lista de frecuencias. No estamos utilizando una lista de frecuencias que dejar esta flecha en blanco hacia abajo para almacenar la ecuación de regresión, y ahora vamos a entrar Y1 para almacenar automáticamente la ecuación en Y1. Para hacer esto presionamos bars flecha derecha para y bars entrar y entrar para seleccionar Y1. Abajo para calcular y presionar Enter. Aquí tenemos la ecuación de regresión donde A es negativo 4.9, B es 33.6, y C es 76, y la ecuación también se almacena automáticamente en I1. Vamos a seguir adelante y escribir esta ecuación. Solo recuerde que nuestra función es h de t donde la variable de entrada así h de t es igual a negativo 4.9 toneladas al cuadrado más 33.6 toneladas más 76. Ahora volvamos a la TI-84 por un momento. Y vamos a presionar el gráfico porque la ecuación de regresión se almacena en Y1. Notar cómo se grafica automáticamente en la parte superior de la gráfica de dispersión, y podemos ver que la función es un excelente ajuste para los datos. Número 2. Usando la ecuación de regresión desde arriba. ¿Qué tan alto será el objeto 2.8 segundos después del lanzamiento? Para responder a la pregunta que necesitamos encontrar h de 2.8 o sustituya 2.8 por t, y debido a que tenemos la ecuación automáticamente almacenada en I1, simplemente podemos introducir I1 de 2.8 para determinar la altura correspondiente. Así que vamos a seguir adelante, y hacer eso vamos a ir a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para dejar de fumar. Pulse bars flecha derecha una vez y bars enter for Y1 entre paréntesis escriba 2.8. Al valor del lugar de décimas la altura es aproximadamente 131,7, por lo que después de 2.8 segundos el objeto será aproximadamente 131,7 metros de alto. Número 3. Utilizando la ecuación de regresión, ¿cuánto tiempo tomará el objeto para alcanzar una altura de 17 metros? Para responder a esta pregunta nos gustaría sustituya 17 por h de t, y luego resuelva para t. Vamos a responder esta pregunta gráficamente usando TI-4, pero para hacer esto necesitamos ajustar la ventana. Si presionamos ventana, nota que el mínimo, y es de aproximadamente 84.6, tiene que estar por debajo de 17 para que podamos responder a la pregunta, así que vamos a ajustar la ventana. Vamos a cambiar el X-min para decir negativo 2, entrar en el X-max 10. Entrar vamos a dejar la escala, y en una entrada vamos a cambiar elimina negativo 20. Introduzca la I-max a 200. Entrar y vamos a cambiar la escala y a 10. Si esta ventana no se ve bien siempre podemos volver y ajustarlo. Vamos a presionar el gráfico, y tenemos una ventana bastante buena para los datos dados donde y es igual a 17 se muestra en el gráfico, por lo que ahora para encontrar cuando el objeto alcanza una altura de 17 metros gráficos, y es igual a 17 y luego determinar el punto de intersección para hacer esa presión, y es igual a presionar Enter hasta,
y sub 2 enter 17 y luego gráficas y determinamos el punto de intersección. Aquí a la derecha podemos determinar cuánto tiempo tomará el objeto para alcanzar una altura de 17 metros. Para encontrar el punto de intersección pulse segunda traza para el menú de cálculo. Opción 5 para intersecar. Porque solo tenemos dos gráficos en el plano de coordenadas, podemos simplemente presionar enter 3 veces, enter 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 enter. Par ordenado para el punto de intersección aparece en la parte inferior de la pantalla en aproximadamente 8,3 segundos. La altura es de 17 metros, por lo que ahora sabemos el objeto alcanzará una altura de 17 metros después de aproximadamente 8,3 segundos. Y para la última pregunta, cuando el objeto golpeará el suelo, podemos hacer esto de dos maneras. Primero usemos una estrategia similar que hicimos para el número 3, así que volvamos a la calculadora. Vamos a presionar y es igual, vamos a bajar a, y sub 2 presionar claro y vamos a entrar, y sub 2 igual a 0 cuando el objeto está en el suelo. Altura es 0, así que ahora si presionamos el gráfico, si determinamos el punto de intersección aquí a la derecha podemos determinar cuándo el objeto golpeará el suelo de nuevo. Para hacer esto pulsamos segundo trazado para la opción de menú de cálculo 5 para la intersección. Pulse enter 3 veces en la parte inferior de la pantalla. Podemos ver que la altura es 0 en aproximadamente 8,7 segundos. Otra forma de responder al número 4 sería encontrar la intersección horizontal de la ecuación de regresión que también queremos mostrar. Para encontrar la intersección horizontal presionamos segundo trazado para el menú de cálculo, y calculamos el 0. Esto nos dará el valor de donde la altura es 0, así que presionamos 2 para 0, está pidiendo límite izquierdo, por lo que debe estar a la izquierda de la intersección horizontal, así que si presiono la flecha izquierda, observe cómo ahora estoy a la izquierda de la intersección horizontal, o presione 0 enter. A continuación pide el enlace derecho, que en este caso estaría debajo del intersección horizontal. Digamos aquí entrar e ingresar una vez más, y notar cómo obtenemos el mismo valor X aquí a la izquierda de aproximadamente 8,7. Observe cómo el valor Y se muestra como notación científica que está muy cerca de 0. Espero que hayas encontrado esto útil.